Enrique VIII fue en su día una figura poderosa en Inglaterra. Es conocido no solo por sus esposas y la Iglesia de Inglaterra, sino también por la oscura sombra de su severo gobierno. Lo que la historia suele ocultar es la triste verdad sobre sus últimos años, cuando un poderoso rey cayó en una horrible decadencia, y su mente y su cuerpo se volvieron contra él de formas brutales. Al final de su vida ya no era el temido monarca de Europa. En cambio, era un hombre destrozado, llamado cadáver andante, un eco desvanecido del hombre que una vez gobernó naciones. Lo más impresionante es cómo ha cambiado su cuerpo. Su cintura se ha vuelto tan grande que es casi tan alta como la de los hombres de su edad, lo que le hace sentirse atrapado en su propio cuerpo. Henry apenas podía moverse debido a su gran peso. Caminaba lenta y dolorosamente, y cada paso le recordaba lo débil que se había vuelto desde joven. Pesaba casi 180 kilos en su punto máximo, más del triple de lo que pesaban la mayoría de los hombres de su época. Su presencia era como un testimonio vivo de su exceso. Pero su deterioro no se limitó a su tamaño. Se extendió aún más, dañando tanto el cuerpo como la mente, dejando tras de sí a un rey sumido en un dolor terrible y una creciente inestabilidad. Los problemas de Henry no se debían solo a su sobrepeso. Sus piernas estaban cubiertas de úlceras, que son heridas que no cicatrizan, y están llenas de caries que ningún tratamiento puede curar. La gente decía que el olor era tan fuerte que se había extendido por las habitaciones mucho antes de que él llegara. Los cortesanos, insoportables, se tapaban la cara con trapos perfumados por miedo. Los sirvientes temían tener que atender al rey, echaban un vistazo a quién tendría que curar sus heridas. Era un trabajo horrible, más un castigo que un deber, y les recordaba cada día cómo las cosas empeoraban. Pero su dolor no se limitaba a su cuerpo. Los historiadores señalan un terrible percance en una justa en 1536 que dejó a Enrique en coma durante 2 horas. No fue una caída pequeña. La lesión en la cabeza cambió su mentalidad para siempre, robándole la confianza de su juventud y reemplazándola por paranoia, ira inesperada y una constante desconfianza hacia todos los que lo rodeaban. El accidente fue un punto de inflexión para el joven rey, que una vez fue encantador, pero se convirtió en el dictador que la historia recuerda como despiadado, aterrador e impredecible. El enorme aumento de peso de Henry, su mal carácter y las úlceras en sus piernas pueden haber sido causados por el síndrome de Cushing, una enfermedad que los científicos modernos creen que pudo haber tenido. Lamentablemente, nadie se atrevió a hablar de su enfermedad. Era una traición cuestionar la salud del rey, así que los médicos guardaron silencio, aunque podrían haber sido asesinados por ello. Da miedo pensarlo. Un hombre que decía tener derecho a gobernar por voluntad de Dios y que era temido en toda Europa, ni siquiera podía controlar su propio cuerpo mientras se desmoronaba por la enfermedad. Los sirvientes de Enrique llevaban sillas especiales a todas partes durante sus últimos años. El rey, que antes caminaba con poder, ya no podía caminar sin caerse. Su declive empeoró, perdió el control de sus intestinos, y sus asistentes tuvieron que seguirlo con trapos para limpiar la suciedad. Este era un gobernante que antes era temido por su voluntad de hierro. Este era el mismo rey que había matado gente en un ataque de ira, pero ahora estaba humillado, un gobernante quebrantado, atrapado en la degradación de su propio cuerpo. Los últimos años fueron un colapso total, con la mente y el cuerpo desmoronándose, pero a pesar de lo terrible que fue, su corte se inclinó, actuando como si estuvieran dedicados a un rey moribundo. Su intelecto se desmoronó mientras su cuerpo se pudría. El emperador, antes seguro y carismático, se volvió paranoico, desconfiado e inestable, sembrando el terror en la corte. El miedo a la traición dificultaba cada decisión. Sus miedos, disfrazados de poder real, finalmente se apoderaron de él e hicieron su reinado cruel y aterrador. Las damas de su vida eran el centro de esta paranoia. Ana Bolena, la reina que se convirtió en su pasión, fue el personaje más famoso de su novela. La ejecución de Ana Bolena sigue siendo uno de los acontecimientos más famosos de la historia, y no se hizo por capricho, fue parte de un complot planeado para arruinarla por completo. Se decía que engañaba a su marido, tenía relaciones sexuales con su hermano y conspiraba contra el rey. Las pruebas eran falsas, y personas inocentes fueron obligadas a confesar mediante el miedo y la tortura. Enrique obligó al músico de Ana, quien había sido su amigo íntimo, a confesar bajo amenaza una aventura. Esa mentira selló su destino. Fue el último clavo en su ataúd.
La crueldad empeoró cuando Ana presenció el asesinato de 5 hombres, incluido su propio hermano, bajo falsas acusaciones de intimidad con ella. Sabía que ella sería la siguiente. Antes de morir, el sufrimiento de Enrique llegó a su punto álgido. La hizo firmar los documentos que ponían fin a su matrimonio, lo que significaba que debía renunciar a su reinado antes de ir al cadalso. Ana no fue la última persona a la que Henry mató por paranoia. Catherine Howard, una adolescente, quedó atrapada en un mundo de terror y profunda desconfianza. Cuando Enrique se enteró de sus relaciones pasadas, se enfureció mucho. Además, consideró traición ocultarle su matrimonio al rey. El breve reinado de Catalina se convirtió en una pesadilla. Fue arrestada por adulterio a los pocos meses, y su juventud terminó en tristeza mientras esperaba su ejecución. Enrique no solía ser mezquino desde el principio. Su primera esposa, Catalina de Aragón, pasó años sola, sin título, lejos de su hija y sola. Nadie leía sus cartas de amor, y los rumores de su locura dañaron su reputación. Vivió sus últimos años sola, abandonada por el monarca al que amaba. Ana de Clevery sufrió un dolor distinto. Enrique la consideró poco atractiva, así que tuvo que aceptar la anulación, como si su matrimonio y su título de reina nunca hubieran existido. Ana firmó la anulación porque temía morir, e incluso felicitó a Enrique por su misericordia. Un agradecimiento forzado fue el último insulto, tirado como una prenda vieja. Jane Seymour, la tercera esposa de Enrique, falleció tras dar a luz, pero su muerte no lo detuvo. En cuestión de días, Enrique buscaba a su próxima esposa ocultando su dolor en la ambición. La búsqueda de poder y herederos de Enrique continuó sin tregua tras su muerte. Incluso tras la derrota, su ansia de control se mantuvo firme, fría y calculadora. La vida era una trampa para sus esposas. Si intentaban escapar, morirían. Si se rebelaban, sus familias serían destruidas. Si se quedaban calladas, quedarían atrapadas en la paranoia de Henry y en el sistema que él dominaba. La corte misma se enfermó, el miedo se extendió por todos los pasillos. Si mirabas al rey de mala manera o decías algo imprudente, podías morir o arruinarte. La corte de Enrique solía ser un lugar para ceremonias reales, pero se convirtió en una prisión de sospechas donde incluso sus amigos más cercanos estaban asustados y no sabían quién caería después. Sus hábitos cambiaron a medida que su cuerpo se debilitaba. Su otrora noble hambre se convirtió en una codicia repugnante, un ritual de excesos que igualaba la corrupción que consumía su espíritu. Durante los últimos años de su reinado, los festines de Enrique eran desorbitados. Comía suficiente comida para abastecer a pueblos enteros, y su cuerpo se desmoronaba a medida que el hambre se intensificaba. Comía cerdos enteros, montones de pollos, montones de pan, pescado sin fin y suficiente vino para hundir un barco. Cada comida era una demostración de poder y exceso. Se preparaban cientos de comidas a diario tras las paredes de sus cocinas, pero ninguna cantidad de comida podía saciar su hambre, solo empeoraba la terrible sombra de su dominio. Los festines de Enrique no eran solo para divertirse, sino también para controlar. Cada bocado demostraba que tenía derecho a comer cuanto quisiera, un claro ejemplo de cómo la realeza puede llevar al exceso. Su cuerpo se hizo cada vez más grande, como su pasión por la grandeza. El reino se sometió a su voluntad, con cocineros trabajando día y noche para saciar el hambre insaciable de su rey. Era aún más descabellado pensar que la comida tenía propiedades mágicas. Creía que el cisne podía darle gracia, pericia en la caza del venado y las ostras, fuerza en el amor. Enrique comía mucho de esto, pensando que ese rey lo protegería. Era ingenuo ante cómo la glotonería le estaba dañando el cuerpo por dentro y por fuera. Las comidas se convirtieron en rituales de poder. Enrique tenía tanto miedo al veneno que obligaba a su personal a probar cada plato y luego esperaba media hora antes de tocar la comida. Comer se convirtió en un espectáculo. Mucha gente observaba cómo los sirvientes probaban, esperaban y hacían reverencias. Enrique veía cada festín como una oportunidad para exhibir su poder. Los festines duraban horas. Los cortesanos no podían hacer nada mientras Enrique, gordo y podrido, comía montañas de comida. Cada bocado no era comida, sino una demostración de poder. Su mesa se convirtió en un trono de autoridad. Prohibió alimentos sencillos como los nabos y la cebada, no por razones de salud, sino porque consideraba que no eran dignos de un rey.
No dejaba de comer, aunque su cuerpo crecía. Sus jueces y médicos, asustados, se dejaron llevar por sus ilusiones porque no podían afrontar el daño que se había causado. Enrique ya no era el rey de Inglaterra en sus últimos años, era prisionero de sus propios deseos. Sus comidas, que solían ser un signo de su autoridad, eran prueba de su caída en el exceso. Enrique convirtió sus palacios en fortalezas a medida que la paranoia se apoderaba de él. Tenía ballestas cerca de su cama y dagas bajo la almohada. El sueño mismo se convirtió en una zona de guerra. Los guardias montaron guardia toda la noche, listos y armados, mientras el rey no podía dormir. Antaño, el rey de Inglaterra era respetado, ahora vivía con miedo. Sus palacios se volvieron paranoicos, con túneles secretos, puertas ocultas y escapatorias. Para un monarca que creía que la muerte lo acechaba, estas no eran lujos, sino necesidades. Enrique consideraba a todo cortesano una amenaza. Debido a la sospecha, su reino se convirtió en una prisión de miedo, donde se perdió la confianza e incluso la lealtad parecía una traición. El miedo de Enrique convirtió su reino en un lugar donde la gente siempre estaba vigilada. Los espías seguían a los cortesanos, y otros espías vigilaban a los espías. Ninguna palabra ni mirada estaba a salvo de ser observada. Sus hijas, María e Isabel, estaban siempre vigiladas. Enrique creía que no eran herederas, sino posibles traidoras, y las vigilaba como si fueran enemigas de su propia familia. Sus rutinas de comida se volvieron cada vez más complicadas. Los soldados vigilaban las cocinas y las cerraban con llave. Cada especia y gota de agua era evaluada por una persona diferente, y ojos armados observaban cada una. Esto era más que solo seguridad, era poder. Henry tenía que dominar cada bocado que daba primero. Era una demostración paranoica de dominio que parecía protección. Al final de su vida, ya no podía caminar. Su cuerpo en descomposición dejaba rastros de carne podrida mientras lo transportaban en una silla mecánica. Los asistentes, consternados, limpiaron el desastre. El olor era tan repugnante que incluso los médicos huyeron de su habitación. El otrora poderoso rey de Inglaterra era ahora un cadáver ambulante, símbolo de desolación y destrucción. El cuerpo de Enrique era demasiado grande para un ataúd cuando murió en 1547. Se colocaron láminas de plomo a su alrededor, lo que no funcionó para detener su desintegración. Su cuerpo estalló cuando la procesión fúnebre lo llevó a Windsor. Los gases hicieron estallar el ataúd, esparciendo sus restos de forma espantosa ante la multitud. El olor detuvo la marcha. Los sirvientes usaron trapos para limpiar la carne supurante, mientras los perros lamían lo derramado de la forma más repugnante posible. El monarca que una vez gobernó Inglaterra con poder ilimitado se convirtió en un festín para carroñeros una vez que murió, incapaz de escapar de la decadencia que se había apoderado de su existencia. Ni siquiera el entierro le proporcionó serenidad. Su tumba fue excavada especialmente ancha, pero el suelo cedió bajo el peso del ataúd, así que tuvieron que intentarlo varias veces. Su tumba, que debía ser un signo de autoridad, terminó siendo un símbolo de confusión, al igual que la anarquía que había plagado su gobierno desde el trono hasta la tumba. Después de eso, de su tumba salían ruidos extraños y malos olores. Corrían historias sobre un espíritu que no descansaba, pero la ciencia afirma que aún escapan gases. El legado de Enrique fue más que solo su iglesia y 6 matrimonios. Fue una historia de paranoia, avaricia y obsesión que se apoderó de su vida y su reino. Mató a sus esposas, infundió terror en su corte y se lastimó comiendo demasiado. Su gobierno no fue de creación, sino de destrucción a todos los niveles. La vida de Enrique VIII nos enseñó cómo el poder absoluto puede corromper, convirtiendo a un rey otrora grande en una versión horrible de sí mismo, a la que la gente le tenía miedo incluso después de su muerte.